Las represas más peligrosas del mundo. Hola familia. Desde una represa que ha puesto en riesgo a 1,5 millones de personas, hasta la ruptura de una presa en India que dejó más de 2.000 muertos. Hoy, en este nuevo capítulo de Tops y Misterios, te presentaré algunos de los depósitos de agua más peligrosos del mundo. Ahora, sin más que hablar, que comience el top. En el puesto número 1 está la presa más peligrosa del mundo, la cual coloca en riesgo a 1,5 millones de personas. Me refiero a la represa de Mosul, el dique más grande en Irak. Este lugar puede contener aproximadamente 11,1 kilómetros cúbicos de agua y tiene unas medidas de 3,2 kilómetros de largo y 113 metros de alto. Particularmente, en el año 2016 se percibió con más notoriedad la amenaza de una posible catástrofe, porque solo una de las dos puertas de abajo estaba funcionando, y eso hacía que por allí saliera agua con una agitación de espuma blanca. Por lo que en el año 2018, un ingeniero argentino llamado Carlos Morales lideró el inicio de un proyecto de mantenimiento y rehabilitación de este dique, todo con el objetivo de salvar la infraestructura y evitar una posible tragedia. El equipo encargado de esta hazaña estuvo conformado por más de 700 personas, quienes hicieron un excelente trabajo de reparación, al nivel de que Carlos Morales asegura que después de que esta monumental represa de Mosul pasó por el quirófano, ha alejado los augurios de que el tsunami era inevitable. Y tras varias jornadas de trabajo, finalmente las instalaciones estuvieron listas para volver a generar electricidad, de las que se benefician 1 millón de personas. El puesto número 2 es para una tragedia que se presentó en horas de la madrugada el día 9 de enero del año 1959. Te estoy hablando de la catástrofe del pueblo Riva del Lago, en la que la ruptura de la presa de Vega de Tera, en Sanabria, España, acabó con la vida de 144 de sus 532 habitantes. En ese terrorífico momento, un torrente de 8 millones de metros cúbicos de agua no tuvo piedad con las personas de Riva del Lago y tan solo les dio 5 minutos para que algunos de ellos se salvaran. El recuerdo más cruel de esta tragedia es que aún en el fondo del lago de Sanabria yacen por lo menos unos 116 cadáveres que quedaron sepultados bajo el lodo y que no pudieron ser recuperados. Por esa razón, es tradición que todos los 9 de enero se celebre en la iglesia una misa en honor a la memoria de las víctimas. Para muchos, la rotura de la presa de Vega de Tera es uno de los episodios más negros de España, porque cuando construyeron esta represa, todos estaban seguros de que aún no estaba terminada y que tenía varias fisuras, pero aún así decidieron llenarla con agua. Ese fue el anuncio de una tragedia de la que nadie se hizo responsable. Además, después de eso, aunque muchos países enviaron donaciones monetarias a las víctimas de esta catástrofe, el dinero nunca llegó a Riva del Lago. Así que en la actualidad, la sociedad y las instituciones continúan teniendo una deuda con este pueblo. En el puesto número 3, te quiero hablar de la presa Mulla Periyar, que está en el estado indio de Kerala y se encuentra a 881 metros sobre el nivel medio del mar. Como puedes ver en esta imagen, la represa Mulla Periyar tiene una altura de 53,6 metros desde los cimientos y una longitud de 365,7 metros. Asombrosamente, el día 21 de noviembre del año 2014, se presentó un momento histórico para este embalse, porque por primera vez en 35 años, el nivel del agua alcanzó los 43,28 metros. Un suceso similar se presentó el 15 de agosto del 2018, cuando las fuertes lluvias hicieron que la represa llegara a su máximo nivel. Estos hechos provocaron que muchas personas estén seguras que la represa Mulla Periyar será la protagonista de una gran tragedia, en especial porque ya se comprobó que esta monumental estructura no podría soportar un terremoto por encima de la magnitud 6 en la escala de Richter. Sin embargo, desde el año 1979, el gobierno de Kerala asegura que ha estado tomando todas las medidas necesarias para asegurar el fortalecimiento de esta presa. En el puesto número 4 está la falla de la presa Machu, que también es conocida como el desastre de Morbi.
Este catastrófico hecho se presentó el día 11 de agosto del año 1979 en la India, y todo fue producto de que la presa Machu 2 estalló y el agua arrastró la ciudad de Morbi, provocando una gran pérdida económica y dañando todas las tierras de cultivo. Se estima que las personas fallecidas en medio de esta tragedia fueron más de 1.800, y al parecer, la falla de la estructura se presentó porque las lluvias excesivas provocaron unas inundaciones masivas que desintegraron las paredes de tierra de la presa. Así que tan solo en 20 minutos, las inundaciones ya habían alcanzado 3,7 a 9,1 metros de altura en las áreas bajas de la ciudad industrial de Morbi, que está ubicada a 5 kilómetros de la represa, y durante las siguientes 6 horas la situación se agravó. Por esa razón, según el libro Guinness de los Récords, la falla de la presa Morbi está catalogada como la peor ruptura de una represa, por lo que para muchos esta tragedia fue una represalia de Dios, en la que aquellos que se salvaron fue porque se refugiaron en los tejados, las colinas y otros terrenos altos. A pesar de eso, el gobierno indio tomó la decisión de reconstruir esta represa y en la actualidad almacena 21.000 metros cúbicos de agua. El puesto número 5 es para la ruptura de una represa que dejó más de 260 muertos y desaparecidos en Italia. Este impresionante hecho se presentó en el mes de julio del año 1985 en el pequeño pueblo de Pretadel, en la provincia de Trento. Esta represa tenía una capacidad de 150.000 metros cúbicos de agua, así que el fango llegó a una extensión de 5 kilómetros, y eso provocó que el número de víctimas se elevara en las próximas horas. Según uno de los sobrevivientes de esta tragedia, las personas que estaban en esa zona escucharon un gran ruido, como si se estuviera produciendo un terremoto. Pero desafortunadamente, muchas de las víctimas no tuvieron el tiempo suficiente para correr, porque inmediatamente el agua mezclada con barro y los escombros se precipitaron sobre el pueblo. Las primeras noticias oficiales anunciaron que esta tragedia no se presentó exclusivamente por la ruptura de la represa, sino también porque el terraplén de tierra que cerraba el paso al río Stava cedió. No obstante, para muchos este era un desastre previsible y que se pudo haber evitado si se hubiesen contemplado todos los riesgos desde el inicio. Para finalizar, en el puesto número 6 está uno de los peores desastres que ha sucedido en Estados Unidos. Te estoy hablando de la inundación de Johnstown, que se presentó en el estado de Pensilvania la tarde del 31 de mayo del año 1889, y el saldo de esta tragedia fue de 2.209 personas fallecidas y centenares de desaparecidas. Esta catástrofe se presentó por la ruptura de la presa de South Fork a raíz de las fuertes lluvias que estuvieron azotando la zona en esa época. Eso provocó que sobre la ciudad se descargaran unos 18 millones de metros cúbicos de agua. En ese momento, los daños materiales fueron estimados en unos 17 millones de dólares estadounidenses de la época, que en la actualidad equivaldrían a 425 millones de dólares. Oficialmente, este es considerado como el desastre que provocó la mayor pérdida de vidas civiles en los Estados Unidos. Pero en esa lista también está el huracán de Galveston del año 1900 y el ataque terrorista del 11 de septiembre del año 2001. Y de esta manera llegamos al final de un nuevo capítulo en Tops y Misterios. Hasta la próxima, nos vemos.